El gran robo. Y creyéndonos los lobos de la historia, terminamos convertidos en ovejas encerradas ante un depredador de verdad. Pues, creía que el llevar un estilo de vida que me dejara parado más allá de los límites de lo que es socialmente correcto, me haría sentir más fuerte y por encima de los demás. Pues nunca quise aprender a seguir las reglas de trabajar limpio, cuidar de mi salud y esa clase de cosas que la mayoría hace para mantenerse bien a un largo plazo. Pues lo que yo quería era dinero fácil y sustancias en el sistema. Quería sentir que en verdad le llevaba la contraria a todos esos comerciales de concientización, pues era en verdad un joven bastante insensato, inclinado hacia la rebeldía de hacer lo que quería y justo cuando lo quería. Y fue con estos absurdos ideales que llegué hasta la noche del gran robo, o debería de decir, la noche de la gran desgracia. Si en las calles ya contaba con la mala fama de ser una pésima influencia, lo cierto era que al lado de mis amistades, yo era un santo, un novato en el crimen, un recién iniciado. Las primeras veces en que quise ganarme el dinero fácil, participé en 2 que 3 extorsiones por teléfono. Era algo injusto, eso lo sabía de sobra, no obstante, el hecho de que las víctimas mordiesen el anzuelo por sí solas hacía que una parte de la culpa se restara. Una noche de fiesta, en la cual presumí con nosotros el ser un tipo desalmado y con tendencia al delito, un sujeto llamado Enzo se me acercó para proponerme algo que prometía traer dinero extra, así como algo de adrenalina para antes de ir a dormir. Y al explicarme de qué se trataba, lo entendí como el robo de un auto. Según me comentó, amigos suyos notaron un auto inusual en la zona, estacionado a aproximadamente 4 calles de la fiesta en la que estábamos. La propuesta radicaba en aprovechar aquellas altas horas de la noche, para robar el vehículo y llevarlo velozmente hacia otro estado, en donde un amigo suyo nos ayudaría a resguardarlo para después quedarnos con las partes que fueran valiosas. A pesar de que nunca me vi metido en algo de esa talla, acepté participar con él para poderme sentir el valiente. Enzo parecía contar con mayor experiencia en los negocios sucios, lo que me hizo tomarlo como una clase de ejemplo, al menos para el estilo de vida con el que fantaseaba tener en dicha época, los vibrantes años 80. Una vez que quedó acordado el trato, dejamos la fiesta y nos dirigimos a pie hasta el lugar en donde se supone que se hallaba el auto. Se trataba de un Seat Ibiza de colores grises y aspecto pulcro, o al menos así parecía a la distancia. Y por fin estando cerca, Enzo sacó una copia de la llave correspondiente. Mi decepción fue enorme al ver que lograr robarse un auto era tan simple como eso. Después de que entrara por el asiento de conductor, desde adentro me abrió el espacio de acompañante, por lo que me apresuré a subir, y sin mayor problema este arrancó. Recuerdo que, al ya estar adentro, revisé cada cosa que quedaba a mi alcance. Lo primero que encontré frente a mis ojos, fue la pequeña figura de un Cristo, mas, no se trataba de una pieza usual como las que cualquiera se puede encontrar. Esta estaba rayada de distintas partes, casi a modo de burla, y traía dibujada en la frente una cruz al revés. Ahora sabíamos que el coche no le pertenecía a ningún fiel creyente, sino más bien a un anticristo. Y mientras Enzo manejaba rumbo a la salida del municipio, continué revisando las pertenencias del propietario original, llevándome la desagradable sorpresa de que se trataba de alguien, por completo demente. En lugar de encontrar documentos en la guantera, hallé diferentes navajas y cuchillos, junto a algunas hojas arrugadas que hablaban de anatomía y autopsias. Después, al revisar con mis manos por debajo del asiento, saqué un álbum de fotografías, el cual estaba repleto de imágenes de personas aparentemente muertas, con algunas cuantas incisiones. Me da la impresión de que el dueño de este auto no es alguien que guste de pasatiempos normales, murmuré, aún husmeando entre las fotografías. Y al final del álbum, solo se encontraba la fotografía de una anciana con expresión molesta. Parecía que aquella fotografía era capaz de transmitir un conjunto de emociones desagradables.
Interrumpiendo con mi revisión al resto de las pertenencias, alcanzamos a ver las luces azules y rojas de una patrulla a apenas unos cuantos metros detrás de nosotros. Y dejando que la paranoia se apoderara de mí, le dije a Enzo que debíamos de acelerar y perdernos, pues probablemente ya sabían sobre el auto robado. Pero en respuesta, mi compañero me ordenó que actuara con calma, o de lo contrario echaría su plan a perder. En el instante en que vi a los oficiales emparejar su patrulla a un lado de nosotros, me sentí el chico más cobarde. Sin duda, no era lo mismo ocultarse detrás de un teléfono público para extorsionar, a estar de frente al delito y tenerle que dar la cara a los policías en el instante preciso. Por suerte para nosotros, la patrulla se terminó desviando y pudimos seguir con el camino. Para este punto ni siquiera estábamos a mitad del recorrido, y ya me quería bajar del coche para mejor regresar a casa. A menos de 15 minutos a bordo, ya comenzaba a arrepentirme por mi complicidad. Pues a mis 18 años, lo que yo debía de estar haciendo era viendo la televisión en casa o tal vez durmiendo, mas no colaborando de forma directa en un robo. De pronto, me pareció escuchar unos ruidos extraños, provenientes de atrás. Y como pensé que podría tratarse de un producto de mi creciente histeria, no se lo mencioné a Enzo. Sin embargo, no pude controlar el constante tic de estar volteando la mirada al asiento de atrás cada tanto. Era la primera vez en la que se me formaban nudos en la garganta por la ansiedad, lo que me hacía comprobar que, después de tanto alardeo, no estaba del todo hecho para una vida que quebrantara la ley. Y justo en el momento en que me disponía a rogarle a Enzo que me dejara bajar y prometería nunca decir una palabra con nadie, este se puso a acelerar al máximo, sin razón. ¿Por qué estás acelerando tanto? ¿Acaso quieres llamar la atención?, le reclamé, sintiéndome mucho más temeroso que antes. Mirando desconcertado hacia la palanca, me aseguró que aquello no lo había hecho él. Tras expresar mi incredulidad, este miró confundido al volante y dijo, puede que el auto tenga problemas serios. Después de que consiguiera bajar la velocidad a como estaba antes, de nuevo el auto se arrancó a tanta velocidad, que incluso el ruido en el motor hacía suficiente escándalo. Gonzalo, te juro que esta cosa se está saliendo de control por sí sola, continuó afirmando. A diferencia de mi actitud temerosa y en estado de alerta, Enzo parecía estar más confundido, pero aún así bajo cierto control. Por segunda ocasión, consiguió recuperar la velocidad, y deseé que permaneciéramos de ese modo. Sin embargo, las anormalidades continuaron apareciendo, cada vez a mayor escala. Era como si algo en el vehículo se estuviese esforzando por hacernos entender que debíamos de parar. Una vez que superamos los arrancones repentinos, el coche se comenzó a ir de un lado a otro, en medio de la carretera. Y con más ansiedad que la de antes, le reclamé a Enzo por no pisar el freno, a lo que él me continuó asegurando que el auto era el que nos estaba dando tantos problemas. Incrédulo ante sus palabras, le pedí que intercambiáramos de lugar ahí mismo. En medio de los súbitos movimientos que nos angoloteaban de un lado a otro, terminamos haciendo el intercambio de lugares. Ahora, estando tras el volante, fui testigo de que aquello que decía Enzo era cierto, el auto estaba fallando, y por instantes parecía como si se controlara solo. Era una tortura mental estar tras ese volante, ya que había segundos en los que parecía que yo lo controlaba y otros en los que se sentía como si éste nos controlara a nosotros. Y luego de casi 15 minutos de relativo control, la maldita máquina volvió a arrancar hasta su límite. Mientras me peleaba con la palanca de velocidades por hacer que volviésemos a la normalidad, algo se impactó contra el parabrisas al punto de traspasarlo y dejar el cristal estrellado. En ese mismo segundo, mi compañero se quejó porque esa cosa le había dado a un costado de la cabeza. Al voltearlo a ver, noté con horror que su frente le estaba sangrando. Él dijo que la cosa que nos impactó no fue más que una piedra, siendo la velocidad nuestra peor enemiga al momento de tener que recibirla. Tras recibir el golpe de la piedra, conseguí de nuevo tener control del vehículo.
Y el pensar en que tantas anomalías en el camino se pudiesen tratar de señales para hacer que paráramos, me causaba más temor de seguir, por suponer que los eventos se irían tornando de mal en peor. Después de unos 5 minutos de relativo silencio, mientras que Enzo se limpiaba la herida de su cara, volví a escuchar los mismos golpes de antes en la parte de atrás. Era como un constante toquido proveniente de la cajuela. Y conforme más me esmeraba en ignorarlos para concentrarme en el camino, estos se oían con mayor fuerza e insistencia. Enzo dijo que lo mejor era que no nos detuviéramos a indagar hasta llegar a la casa de su amigo. Sin embargo, al volverse más fuertes los golpes no pude controlar mi nerviosismo y terminé por pisar el freno a mitad de la carretera, desobedeciendo a la última orden de Enzo. Tenemos que saber qué es lo que está ocasionando tanto ruido allá adentro, señalé, presentando temblores repentinos en todo el cuerpo a causa del suspenso y el terror. Y de muy mala gana, Enzo se apresuró a bajar del auto conmigo para ir a abrir la cajuela. Pero antes de hacerlo, surgió una discusión entre ambos, pues él aún se aferraba a que investigar de más era una mala idea, y yo me mantenía en lo contrario. Sin esperar más tiempo, este metió la llave a esa parte del coche y por fin abrimos la cajuela. Enfrente de esta hallamos un par de hieleras. Y actuando como unos crédulos, procedimos a retirarles las tapas. En el interior de una encontramos un corazón humano, mientras que, en la otra de estas, había lo que parecía ser un hígado. De pronto, descubrimos que atrás de las hieleras se encontraba una persona de espaldas. Enzo me pidió que ni siquiera me atreviera a moverla, pero, para cuando se le ocurrió decirlo, ya la había puesto boca arriba. Ahora estábamos ante el cuerpo de una mujer que lucía como un cadáver recién sacado de su tumba. Su piel era helada, sus labios oscuros, y al revisarle los signos, nos dimos cuenta de que, en efecto, estaba muerta. El corazón no le latía ni mínimamente, ni tampoco respiraba. ¿Y ahora qué haremos?, le pregunté a Enzo, entrando en una crisis de pánico. Él me respondió que lo mejor que podíamos hacer era volver al coche y continuar conduciendo. Con una respiración agitada, quise convencerlo de que dejáramos el auto abandonado. Pero al decir esto, de nueva cuenta terminamos por pelear. Interrumpiendo mis súplicas por escapar, él exclamó: «¿Cómo planeas escapar sin auto a mitad de la carretera? No podemos dejarlo aquí, porque ahora ya está plagado de señales nuestras». Luego de levantarme la voz, amenazó con echarme la culpa de todo, si es que no me apresuraba a entrar de vuelta. Y viendo cómo se aproximaba otro auto a la distancia, nos presionamos por dejar bien cerrada la cajuela y continuar con el viaje. De nueva cuenta en el asiento de acompañante, no podía creer la situación en la que estábamos ahora, cargando con una mujer muerta en la cajuela y un auto que muy poco cooperaba para que llegáramos a nuestro destino. Aquel vehículo maldito nos continuó dando problemas con los frenos. Con cada kilómetro recorrido, más crecía mi terror, tanto por la posibilidad de que nos detuvieran, como por los eventos tormentosos que se nos seguían presentando. Y por otra parte, en el fondo sabía que, cualquier cosa que nos fuese a pasar, ambos la teníamos más que merecida, ya que nadie nos obligó a robar el auto. En una situación como esa, ni siquiera quedaba buscar ayuda en una plegaria a Dios, ya que eso hubiera sido el colmo de la cobardía para un pecador. A esas alturas, por lo menos me hallaba consciente de que merecía pagar. De todos los horrendos viajes por carretera en los que alguna vez estuve, aquel parecía ser el más extenso y desalentador. Queriendo sentir la valentía de unos ladrones, nos vimos atrapados en la cobardía, y creyéndonos los lobos de la historia, terminamos convertidos en ovejas encerradas ante un depredador de verdad. Al no sentir que los caminos y la espera llegaran a un fin, le pregunté a Enzo cuánto es que nos hacía falta para llegar, a lo que respondió que aún nos hacía falta un aproximado de 30 minutos, si es que el auto no nos seguía fallando. Entretanto, hablando con notable agitación, ambos tratamos de sacar nuestras propias conclusiones,
con respecto a qué clase de persona podía ser él o la verdadera dueña del coche. Por el conjunto de posesiones bizarras e ilícitas, sospechamos que o bien se podría tratar de un homicida o de algún cirujano que llevaba prácticas retorcidas en secreto. La tercera opción que se nos ocurrió era que probablemente el auto fue abandonado allí por el responsable desde hace tiempo. Cualquiera que fuera la respuesta, estábamos seguros de que no podía tratarse de algo positivo. A pesar de que me esforzaba por mantener un control en mi creciente angustia, las preguntas con respecto a qué sucedería no dejaban de acumularse en mi mente. Si bien ya no era posible saber a quién le pertenecía el coche, lo que sí podía saber era qué se haría con lo que encontramos en él. Al preguntarle a Enzo qué sucedería con el cuerpo de la cajuela, este se desbordó en 1000 groserías contra mí, reclamándome por no saber mantener la boca callada ni un solo minuto. En realidad, no era que no supiera guardar silencio, sino que el hablar sin control se había convertido en un impulso de mi parte en momentos en los que ya no era capaz de manejar el estrés. Sin saber qué responder en cuanto a la mujer que llevábamos atrás, dijo que pronto estaríamos con su amigo, que nos esperaba en la cochera de su casa, y una vez estando allí, le hablaría del gran conflicto en que nos metimos, para después averiguar si él contaba con alguna alternativa que nos librara de cualquier implicación. Y después de tanto esperar, por fin llegamos a casa de su conocido. Al principio, en cuanto nos vio llegar, se mostró feliz de solo contemplar el exterior de aquel Seat Ibiza. Sin embargo, tan pronto como nos bajamos del auto y le mostramos lo que contenía en la cajuela, este se tornó incluso más paranoico que nosotros y nos amenazó con un arma. Dijo que, si no nos apresurábamos a sacar ese auto de su propiedad a la brevedad, entonces iba a haber más que un solo muerto encerrado en la cajuela. Y como única muestra empática, aclaró que no alertaría a nadie de nuestro robo si nos alejábamos por completo en menos de un minuto. Por lo que, no teniendo otra opción que más que salvar nuestras vidas, Enzo regresó al volante y nos alejamos tan rápido como pudimos. Desafortunadamente, a pocos minutos de aquel segundo escape, el auto empezó a necesitar gasolina. Parecía el mejor chiste hecho a un par de cobardes como nosotros. Una vez más, actuando rápido y de la manera más decente posible, tuvimos que hacer esa escala a la gasolinera, en donde nos atendieron rápido. Y quien se encargó de servirnos fue un amable señor que incluso nos deseó una buena noche antes de despedirse. Resultaba escalofriante pensar en las cosas que podían ocultar los autos a los que les llenaban el tanque y ellos simplemente lo ignoraban. Si aquel hombre hubiera sabido lo que cargábamos en la parte de atrás, su sonrisa se hubiese desvanecido. Lo siguiente que se le ocurrió a Enzo fue que buscáramos un lugar no tan obvio en el cual deshacernos del auto y nos olvidáramos de cada cosa ocurrida por la noche. Mientras este conducía en busca de alguna zona que luciera abandonada, sin ninguna explicación empezaron a brotar cucarachas del asiento trasero. Estas parecían estar saliendo del sillón, y una vez que se encontraban fuera, volaban hacia nosotros, en un intento por posarse sobre nuestras cabezas. Y a pesar de que ninguno sentía temor por dichos insectos, fue inevitable no caer en la repulsión con su rasposo caminar en nuestras pieles. ¿Por qué no nos bajamos de una vez?, le exclamé a Enzo, pero su respuesta siguió siendo la misma: no quería que dejáramos nuestras pistas al alcance de cualquiera. En ese entorno lleno de cucarachas, lo mejor que se me ocurrió hacer fue abrir la ventana. Con el pasar de los siguientes minutos, recordé que las cucarachas muchas veces eran tomadas en cuenta como señal de brujería. Existían quienes tomaban sus plagas como sinónimo de futura enfermedad, tragedia y profunda pobreza. No fue hasta que llegamos a este punto que comencé a sospechar que probablemente el auto le pertenecía a alguien allegado a la brujería negra. Y antes de que pudiera compartir mi reciente sospecha con Enzo, una anciana de vestido negro se apareció en el camino, mirándonos con coraje. Antes de que la dejáramos atrás, mi mente reconoció su rostro como el de alguien conocido. Pocos segundos después, recordé en dónde fue que la vi antes.
Se trataba de la anciana que aparecía al final del álbum de los muertos y sus operaciones. Ella era la dueña del auto. Cuando por fin lo comprendí, le insistí a Enzo en que debíamos de volver al mismo punto en que tomamos el coche y entregarlo tal y como lo encontramos. Mientras hacía un esfuerzo por mostrarle la fotografía de aquella señora, la mujer se volvió a atravesar en el camino, mirándonos con notable odio y murmurando cosas entre dientes. Sin saberlo, habíamos robado el coche a una anciana bruja y era probable que ahora estuviésemos pagando una maldición por atrevernos a tomar sus cosas. Sin tener lógica, la anciana se nos cruzó en el camino otro par de veces, hasta que Enzo estuvo de acuerdo conmigo en que devolviéramos el coche del lugar en que lo tomamos. De regreso al mismo punto del que partimos, los fenómenos desagradables y violentos fueron disminuyendo. Por fin, estando a pocas calles de llegar, me generó mucha angustia el imaginar que ya hubiera patrullas esperándonos. Sin embargo, y muy para nuestra suerte, la zona se hallaba despejada. Con torpeza y suma desesperación por acabar con aquel episodio nefasto, dejamos el auto estacionado y bajamos corriendo de ahí, dirigiéndonos a la siguiente manzana, en donde nos detuvimos a observar si algo sucedía. El auto continuó solo por muchas horas, hasta que, de una de las casas de enfrente, un grupo de personas salió detrás de la misma anciana de vestido negro. Después, pensando que nadie los observaba por las horas que eran, entre todos llevaron el cuerpo de la mujer muerta a la casa, junto a las hieleras que contenían el hígado y el corazón. Y sin tener nada más que hacer, Enzo y yo nos mantuvimos pendientes de lo que sucedía en torno a la casa. Lo sé, nos portábamos como si no hubiéramos tenido suficiente, pero, ante tantos fenómenos, creíamos necesitar respuestas. A la noche siguiente, a casi 10 horas desde que tomamos el coche, quedamos el doble de perplejos por lo que atestiguamos después. Pues, de la misma casa de la bruja, la mujer muerta que encontramos en la cajuela salió con vida y caminando con normalidad, en compañía de todas esas personas que también se refugiaban allí adentro. ¿Cómo era aquello posible?, nos preguntamos una y otra vez. La única conclusión a la que pudimos llegar era a que, de alguna u otra forma, esa anciana de brujería negra traía de vuelta a los muertos, haciendo de ello un negocio secreto. Teniendo conocimiento de que las hieleras transportaban un hígado y un corazón, supuse que aquellos habían sido los órganos afectados de la antigua difunta. Lamentablemente, Enzo y yo estuvimos en un error al pensar que hasta ahí se acabaría la pesadilla que nosotros mismos iniciamos. Pero a un mes de intentar robar ese auto, a los dos se nos comenzaron a poner los ojos amarillos, entre otro conjunto de síntomas desagradables. A la hora de sacarnos estudios, ambos fuimos diagnosticados con severos daños en nuestros hígados, daños que a Enzo le costaron la vida y a mí una existencia llena de secuelas y cuidados intensivos. Testimonio de una bruja. Causaba mucho dolor en mí el sufrimiento de Carolina, mi vecina. Apenas hace 2 semanas que había nacido su hijo, pero otra desgracia la cobijó. Había dado luz a un varoncito muy lindo y apuesto. Pues Carolina era madre soltera y hace más de 10 años que vive frente a mi casa. Cuando ella llegó ahí, era recién casada. Ella y su esposo eran muy felices, al menos eso demostraban ante los ojos de todo el vecindario. Tan pronto nació su hijo, el padre de éste los abandonó. No me he enterado al día de hoy por qué ese hombre tomó tan radical decisión. Ahora Carolina estaba sola con su pequeño recién nacido, pues su vida había cambiado de golpe. Encontró trabajo como secretaria de un abogado de mediana reputación en el centro de la ciudad. El tener que trabajar trajo complicaciones respecto a su bebé. Surgió la necesidad de buscar a alguien que pudiera cuidarlo, mientras ella trabaja y realizaba sus otras actividades de adulta. En una tarde tocan a mi puerta y era Carolina. Le invito a pasar y toma asiento en mi sala y me dice: siento mucha pena de lo que he venido a solicitarle, mamá Gavita. Pero, como sabrá,
mi marido me ha dejado con mi hijo recién nacido y la necesidad me obliga a salir de casa por diversas cuestiones que usted debe entender perfectamente. No quisiera molestarle, pero ¿podría cuidar a mi niño por las mañanas mientras salgo al trabajo? Conozco mucho de su experiencia, además de que llevamos muchos años siendo vecinas. ¿Quién mejor que usted para cuidar a mi hermoso niño? Yo lo recogería al mediodía, cuando culmine mi jornada laboral. Si acepta y no se apure, yo le dejaré dinero para todo lo que el niño necesite, además de algo extra para usted como gesto de mi gratitud. Debí olvidarlo, pero si Carolina lo sabe, es porque en algún momento de esas veces que venía a mi casa a tomar una taza de café y me contaba lo maravilloso que era su esposo y su matrimonio perfecto, le platiqué sobre mi pasado. Cuando era joven en la ciudad que yo vivía, me dedicaba a cuidar niños de madres solteras trabajadoras. Al principio, todas estaban encantadas con mi servicio y esto trajo hacia mí más trabajo. Pero problemas de ciertas situaciones que no deseo recordar aparecieron en mi vida. Las madres estaban furiosas y creían que yo era la culpable, que yo tenía algo que ver en ello y me sentí triste y atacada. Unos cuantos días después del escándalo que estaba formándose en torno a mi persona, la ciudad fue sacudida por un estrepitoso temblor. Todo se destruyó, mi hogar quedó en ruinas, pero en lo personal, yo no lo vi como una señal de la vida. Ante la problemática que estaba suscitándose, el temblor me fue de ayuda para salir de ahí y empezar mi vida en otro lugar, pues ahora estaba en esta ciudad. Muchas personas murieron, pero yo estaba a salvo. Todo estaba alineado para que mi vida diera ese giro. Y repito, en algún momento yo debí contarle a Carolina y al saber que cuidaba niños, acudido a mí ahora que lo necesita. Carolina, últimamente he sentido que la vejez me pesa. Estoy en búsqueda de un remedio para no sentir tantos malestares y presentar buena condición física. Sinceramente, no tengo inconveniente en cuidar por las mañanas a tu niño, pero ¿estás segura de que quieres que lo cuide? Una mujer que ya se siente como una vieja, le mencioné, pues con cierto sarcasmo en mi pregunta. Por supuesto que no me presenta conveniente alguno, mamá Gavita. Yo ahora la veo que es una mujer con fuerza y mucha energía. Además, pienso que mi pequeño puede alivianar su soledad con su compañía, dijo. No argumenté más y acepté. Muy bien, mamá Gavita. Por la mañana dejaré al niño con usted, sé que queda en buenas manos. Nos vemos mañana, exclamó gustosa Carolina. Se levantó del sofá, estrechamos nuestras manos y un beso cortés en nuestras mejillas y la acompañé hasta la puerta. Cuando salió, sonreí hipócritamente hacia ella y cerrando la puerta, pensaba en la nueva misión que me habían encomendado. Toda la noche solo pensaba en el niño, el hijo de Carolina. Pues me lo imaginaba y, si era de mi agrado, podía serme útil para el remedio que tanto buscaba. Solo por esa razón acepté volver a ser niñera de un escuincle, aunque fuera yo una vieja común y corriente. Pues ni de loca me vuelvo a envolver en temas de niños, pero este es diferente, es un recién nacido. Si está tierno aún, será el indicado, pero mañana lo sabremos. Le preparé un té de hierba negra con un poco de plumaje de cuervo. Me recosté y contaba las horas para que amaneciera y el niño de Carolina estuviera entre mis brazos. Desperté poco antes de que el sol saliera. Y lo primero que hice fue bajar de mi habitación, colocar mi reposo frente a la puerta de mi casa y esperar que el timbre sonara. La única persona que podía tocar a mi casa por la mañana era Carolina, pues nadie me buscaba ni me buscaría. Estaba ahí, sentada en el reposo, atenta a la puerta. En cualquier momento alguien llamaría. En eso no despegaba mi mirada de la puerta de mi casa. A las 7:38 de la mañana, el timbre sonó. Me paré de inmediato y abrí la puerta, recibiendo con una enorme sonrisa que inundaba mi rostro a Carolina y a su pequeño niño. Buenos días, mamá Gavita, ya estamos aquí, como le dije ayer.
Mire, él es Leo, será su huésped por las mañanas. Lo entregó a mis brazos, y en el primer momento que cargué a Leo, supe que ese niño era especial, él podía darme el remedio que estaba buscando. Carolina colocó en la palma de mi mano izquierda un pequeño fajo de billetes. Mire, guarde la mitad para usted, mamá Gavita, me dijo, despidiéndose de su hijo, se alejó lentamente hasta cerrar la puerta. En ese momento, ya estaba sola con Leo en mis brazos, el hijo recién nacido de Carolina. Como era mi costumbre y por obvias razones, esa primera mañana lo cuidé y atendí con normalidad. Pues era el trato de una niñera a un infante. Le preparé sus papillas para desayunar, conté algunas historias que me sabía, y recordando viejos tiempos en mi ciudad natal para arrullarlo y que tomara su siesta. Mientras divagaba buscando historias para contarle, recordé una vieja historia, una muy popular en mi ciudad de origen. Era la historia de una mujer que practicaba la brujería y consumía almas de inocentes. Quedó profundamente dormido hasta que su mamá llegó a recogerlo, pues había jugueteado poco con él, y esto me permitió verlo con más detalle. Carolina pasó a mi recámara por Leo, con mucho cuidado para no despertarlo, susurrando intercambiamos algunas palabras. Mira, qué dormidito quedó. Tomé este dinero, es para usted, muchas gracias por cuidarlo, sabía que no iba a fallarme. Nos vemos mañana a la misma hora. Que tenga usted una muy bonita tarde, mamá Gavita. Finalizada su despedida, cerró la puerta. Yo procedía a contar el dinero, eran 10 billetes de 200, y tan pronto terminé de contarlos, los tiré al piso, como cualquier papel insignificante. Pues no me importaba el dinero, no me importaba nada, nada más que Leo, pues Leo era el niño indicado. Su cabello castaño oscuro, ojos color miel, que resaltaban como dos canicas al ser alumbrados por el sol, su piel blanca, su cara pecosa, su nariz redonda y aún sin forma, su sonrisa, sí, su sonrisa. Ese niño era perfecto para preparar el remedio que mi cuerpo tanto exigía. Como era costumbre, el primer día no podía extraer algo del niño, pues aún debía aparentar que todo estaba en normalidad. Obtener la confianza de Carolina no era tarea difícil. Como mencioné antes, tantos años de vecinas, pues la pobre ingenua creía conocerme por completo y que su adorado Leo, fruto de un matrimonio fallido, estaría a salvo conmigo, y eso a mí debía importarme. Por supuesto que no, pues era mi oportunidad y no dudaría en tomarla. Esa noche, como la anterior, preparé el té de hierba negra con plumaje de cuervo y, en esta ocasión, lo endulcé con un jarabe hecho a base del ojo del mismo cuervo. Dejé la taza en mi baúl de un costado, me recosté y, como la noche anterior, contaba las horas para ver al pequeño Leo. Mucha emoción por ver llegar el amanecer, pues ya hacía tiempo que no sentía una sensación igual. Volví a levantarme poco antes de que saliera el sol, puse mi reposo frente a la puerta de mi casa y esperaba ansiosa que llamaran a la puerta, que Leo llamara a la puerta. A las 7:36 de la mañana, ahora 2 minutos antes que el día anterior, Carolina y su pequeño hijo llegaron a mi casa. En eso, abrí la puerta y, con la enorme sonrisa que invadía mi rostro, sonreía Carolina. En eso, Leo estaba dormido en los brazos de su madre. Carolina ya conocía el camino a mi recámara, fue y lo acostó, y al salir me entregó otro puñado de billetes para el cuidado de su hijo. Beso cortés en nuestras mejillas y salió de mi hogar. En eso, Leo dormía placenteramente en mi cuarto. Para comprobar que era el niño indicado, debía probarlo, conocer su sabor, me refiero al sabor de sus entrañas. Entré a mi habitación, me acosté junto a Leo, que no despertaba por ningún ruido. Lo veía, lo contemplaba, en poco tiempo ya acariciaba su cabeza. En el baúl que estaba junto a mi cama, aún permanecía la taza blanca y fina, un regalo de una amiga que vivió en Londres unos meses, donde anoche había bebido ese exquisito té.
Al observarla, una idea extraordinaria surgió y daba vueltas en mi cabeza, algo que podía ayudarme a probar las entrañas de Leo. Con mi mano derecha, haciendo algo de fuerza, arrojé la taza, quebrándose en muchos trozos pequeños. El pretexto ya estaba, era lo menos importante, ahora haría lo que deseaba desde el primer momento en que tuve al dedo entre mis brazos. Tomé un pedazo de los tantos en que se había fragmentado la taza al caer, y con él, corté la parte superior del brazo izquierdo de Leo. Un terrible llanto estalló, al realizar la abertura, pues la sangre brotaba de su tierno y pequeño brazo. No había inconveniente de tener el brote y suturar la herida no era problema. Lo importante es que la sangre ya estaba afuera. Con mi índice derecho, tomé algo de ella y la llevé a mi boca, el sabor de una sangre limpia de un recién nacido, sangre pura y sin contaminantes. Era él, Leo, era quien me salvaría de nuevo, ese niño recién nacido. Curé su herida, y la sangre dejó de brotar, y el llanto pronto cesó. Entonces, cuando Carolina llega a la misma hora de ayer, que lo recogió, angustiada me preguntaba por la enorme cicatriz que su hijo ahora tenía en su brazo izquierdo. Pero yo respondía al respecto. Carolina, me disculparás, pero he tenido un descuido muy torpe. Leo estuvo solo unos momentos en el dormitorio, yo salía a la cocina por sus papillas que estaban cociéndose, cuando escuché un estruendoso ruido en el dormitorio. Y, la verdad, pensé lo peor. En eso, corrí al dormitorio y descubrí que Leo, el pobre Leo, en un mal movimiento mientras dormía, cayó de la cama y consigo la taza. No quisiera contarte la escena, pero debes saberlo, eres su madre. Estaba Leo en el piso, rodeado por todos los trozos en que la taza se fragmentó. Un lamentable llanto, una gran cortada, y mucha sangre de su brazo izquierdo brotaban, y a paso rápido acudí en su auxilio, en eso le curé la herida y estuve arrullándolo en mis brazos el resto de la mañana. No sé qué decir, Carolina, pues estoy muy apenada contigo, expliqué con impostación, hasta cierto punto visiblemente falsa. Carolina no mostró hostilidad hacia mí, pues comprendió todo. Mamá Gavita, no se preocupe, pues un accidente es como esos, son muy comunes, y no puedo reprenderla por algo que no estaba en sus manos, pero ahora sé que usted tendrá más cuidado. Yo confío en usted, y seguiremos con nuestro acuerdo. Pues son cosas que pasan y todo pasa por algo, usted no esté con pendiente, hasta mañana, dijo, tomando mi mano izquierda como muestra de cariño. Luego salió de mi casa. Era inevitable sonreír y sentir felicidad, pues todo el plan marchaba perfectamente. Sabía yo que Leo era el niño que me salvaría, que me daría vida. Poco antes de dormir, alguien llamó a mi casa, era Carolina, quien, por la hora, supuse que le fue más fácil llamarme. Nuestras casas no son tan lejanas la una de la otra. Me preguntó si podía cuidar al pequeño Leo mañana por la noche, pues ella tendría una cita con un joven muy guapo y atento del despacho, y más datos innecesarios que no me interesaba saber. Le dije que no, por las noches es una hora un tanto personal, por lo que cuidar al lindo Leo no me sería posible. Carolina, apenada, pidió 1000 disculpas y mencionó, por alguna razón, que lo encargaría a la señora Taboada, quien vivía en la esquina de la calle. Le agradecía mucho el haberme brindado ese dato. Colgamos la llamada y me acosté a dormir feliz, con una sonrisa que nada podía borrar de mi rostro. Esta noche no habrá té, mi cuerpo debe estar limpio para lo que viene. En eso, por la mañana, Carolina llamó otra vez. Leo no iría esa mañana a mi hogar, pues su madre se quedaría todo el día con él y en la noche lo llevaría con la señora Taboada. Eso me entristeció, pero me dio tiempo para hacer un plan infalible, el cual habría de ejecutarse esa noche. No salí de mi dormitorio en todo el día, las energías debían estar completas para esa noche. Por mi ventana, al atardecer, vi salir de su casa a Carolina con el pequeño Leo en brazos. Ambos subieron a un coche muy nuevo,
manejado por un hombre joven y muy apuesto, pues era el galán de Carolina. Era casualidad que ese hombre se pareciera a su ex esposo. Su primer destino, me lo imaginaba, era la casa de la señora Taboada. Por unos cuantos centavos vendía hasta su alma. No me era difícil imaginar por qué aceptó cuidar al pequeño Leo. La noche apenas comenzaba y transcurría con tranquilidad, pero con esa sensación de que en cualquier momento una sorpresa aparecería. Regresé a casa y guardé en mi congelador la carne que comería a lo largo de la semana. Era noche de un martes, estaba tranquila en mi casa, preparando un jugo de hongos verdes, y en las afueras escuché el derrapé de un auto. Era el auto del galán de Carolina. El auto se detiene y baja ella, llorando y arrastrándose por el piso, gritando dolorosamente: «Mi hijo, ¿dónde está mi hijo, Leo?». No podía creer lo que escuchaba. Al parecer, el hijo de Carolina, el pequeño Leo, estaba desaparecido. Alguien lo raptó mientras la señora Taboada lo cuidaba. Sufría mucho y me acerqué a ella y me dijo: «Mamá Gavita, es terrible. Se han llevado a mi hijo». Pues, cuando fui por él a la casa de la señora Taboada, ella estaba muerta, la mataron a golpes, le destrozaron el cráneo y todo estaba lleno de sangre, y mi hijo no estaba por ningún lado. «Leo, ¿dónde estás?», gritaba Carolina con desespero. Pero por dentro solo me reía, causaba risa el dolor de esta mujer, pero por fuera comprendía su dolor y su desesperación, pues causaba mucho dolor en mí el sufrimiento de Carolina. En eso, el hombre que la acompañaba bajó del auto a solicitarme ayuda. «Señora Carolina confía mucho en usted, por favor, no le dé la espalda en estos momentos tan complicados», me dijo, con aparente preocupación. Para mostrarme solidaria con la situación, recibí mis brazos a la desconsolada madre, abrazándome como una madre e hija. El hombre me pidió si podía pasar a mi casa al sanitario, negándome desde el primer momento. Probablemente fue mi reacción lo que despertó curiosidad en él, para aún así meterse a mi casa y provocar mi caída. Habrá sido mi error, aventé de mis brazos a Carolina y, con delicada actuación, gritos que pudieron haber sido escuchados por todo el conjunto vecinal, me negué a su acceso a mi casa, dejando así una sospecha del por qué no era bienvenido. El hombre se alejó hacia su auto, yo lo vi, pero fue más astuto, pues todo indican los hechos. «Mamá Gavita, ¿por qué no nos quiere dejar pasar a su casa? Es necesario hacerlo. Le exijo que me permita usar su teléfono y llamar a la policía. Mi hijo está desaparecido», me dijo con un tono algo exaltada. Yo ya me angustiaba, no sabía cómo ayudarla, o más bien, cómo ahuyentarla a sabiendas de lo que había en mi casa. Se escucharon los gritos del hombre desde el interior de mi casa extrañamente. «Carolina, ha sido esta mujer la responsable, pues tu hijo está aquí mutilado». Carolina se dirigió de inmediato al llamado del hombre, yo tras de ella sin impedirlo mucho, pues sobre la mesa vieron 2 brazos y 2 piernas de bebé. En el congelador, su cabeza y el tronco de su pequeño cuerpo, además de un frasco con algo de su sangre. «Creo que encontraron la preparación de la comida de la semana en mi cocina», en eso dije riendo. Carolina se desplomó en llanto frente a mí. «¿Por qué le ha hecho esto a mi hijo? Pues qué abominación es usted, la voy a matar», gritaba a todos lados. El hombre tomó una daga y me lo encajó por la espalda, cayendo yo al piso por la herida. No se detuvo y siguió clavando la daga por el estómago y distintos puntos del cuerpo, hasta dejarme mal herida, creyendo que ya estaba muerta. «Ya está muerta este horrible ser, vamos, llamemos a la policía», escuché decir al hombre, levantando a Carolina. Yo en el piso y en medio de un charco de sangre, solo reía. Ya no podría alimentarme, pero habría tiempo para continuar la búsqueda. La policía llegó a mi casa, entró a la cocina, y yo, que debía estar muerta, había desaparecido. Para Carolina, el solo ver las partes de su hijo sobre la mesa y ya no ver mi cuerpo en un baño de sangre en el piso, la quebrantó, hundiéndose en el llanto.
mientras yo me dirijo a otros lugares, a otros sitios donde los padres con muchas actividades buscan a sus adorados hijos con esta dulce niñera. Es un trato justo, yo les ofrezco libertad de tiempo, y ellos me dan alimento, calman los gruñidos de mi estómago, saciando mi apetito salvaje. Trabajo de brujería. Voy a relatar una experiencia que tuve hace 5 años, algo que cambió la manera en que veo las cosas sobre la vida y replanteó mis creencias. No diré mi nombre ni el de mi familia, tampoco de dónde soy. Si bien quiero compartir esto con ustedes, quiero conservar el anonimato. Luego de una larga relación con mi pareja, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. No contraímos matrimonio, esa tradición no iba con nosotros, simplemente tomamos la decisión de compartir nuestras vidas juntos en un mismo hogar y, si todo salía bien, formar una familia en el futuro. Cuando le conté a mi familia sobre mi decisión, me felicitaron y me regalaron algunos muebles para el hogar. Sin embargo, la familia de mi pareja no nos brindó el mismo apoyo. Mis suegros eran algo especiales, son ese tipo de personas que es mejor tenerlos lejos que cerca. Mi pareja lo tenía claro, no confiaba en sus padres, aunque seguía relacionándose con ellos porque, a pesar de todo, seguían siendo familia. Mi suegro es un alcohólico que suele meterse en problemas relacionados con las apuestas. Por ello, le debe dinero a mucha gente, incluso a su propia hija. Mientras que mi suegra es la persona más chismosa que uno se puede imaginar. Siempre opina sobre todo, si dice lo que deben de hacer los demás. Suele mirar a todo el mundo con el ojo juzgador y cuando habla, sus palabras escupen veneno. Intentábamos no contar mucho de nuestra relación a los padres de mi esposa, pero la novedad de vivir juntos no era algo que se puede esconder fácilmente. A los pocos días de mudarnos, mi suegra nos dio una extraña visita. Ni siquiera mi pareja lo podía creer. Llegó a casa con una sonrisa impregnada en su rostro y una dulzura jamás conocida. Por un momento, supuse que el hecho de formalizar y vivir juntos la había puesto feliz, pero luego me di cuenta de que no. Mi suegra nos trajo algunos regalos, nada fuera de lo normal, algunos adornos para la casa y baratijas. Ella comenzó a recorrer la casa sin que se lo ofreciéramos. Me molestó mucho cuando entró a nuestra habitación, pero no tenía manera de sacarla de allí sin ser directo. Dejé a mi suegra con mi pareja y me excusé con que tenía que realizar algunas compras solo para no tener que soportarla. Al regresar a casa, mi suegra se había ido. Los días fueron pasando con normalidad, mi pareja y yo nos llevábamos muy bien. Todo iba bien durante el primer mes, pero luego las cosas cambiaron. Comencé a discutir con mi pareja por cualquier motivo, faltaba dinero, y muy seguido le salían detalles a la casa o se descomponía algo. Un mes se rompió la televisión, al otro la cerradura quedó trancada y tuvimos que cambiarla de emergencia. En otra ocasión, el refrigerador se había descompuesto en la noche y nos dimos cuenta al otro día. Debimos de tirar casi todo lo que había dentro. Mi casa se había vuelto un infierno, en especial con las visitas de mi suegra una vez al mes. Pues ella había adoptado la extraña costumbre de visitarnos los primeros días de cada mes. El último periodo fue el peor de todos. Mi cabello comenzó a caer y mi pareja sufría de fuertes jaquecas que no la dejaban dormir. En cuestiones de intimidad estaba teniendo problemas para tener relaciones. Pensaba que era por los nervios del trabajo y los problemas del hogar, pero me di cuenta de que era algo más importante. Tenía una clara impotencia. Todo empeoró un día que estaba limpiando la cocina y simplemente me oriné parado. Salí corriendo al baño dejando el suelo mojado. Terminé de orinar, me cambié de ropa y me duché. Comencé a llorar cuando le conté a mi pareja lo que me había pasado. Con tan solo 30 años, estaba sufriendo demasiadas dolencias de alguien de más edad. Pues me sentía como un completo fracasado.
A los pocos días, regresé a casa luego de visitar al médico y mi suegra me habló sobre unos pañales para adultos que me aconsejaba usar. Estaba con una mezcla de furia y vergüenza que no tengo manera de describir. Le pedí a mi suegra que se retirara de la casa y tuve una fuerte discusión con mi pareja por haberle contado ese evento. Fue la noche más tensa de nuestra relación, estuvimos a punto de separarnos. Mientras trataba de dormir, comencé a recordar todas las cosas que me pasaban. Pues cada vez que mi suegra nos visitaba, sucedía algo malo en la casa. No creía en brujería en aquel momento, pero lo cierto es que algo pasaba. Al otro día de la discusión, me levanté con un fuerte ardor en la zona de la ingle, tenía un sarpullido que no me dejaba caminar con comodidad. Al ir al médico y realizarme estudios, no encontraron ninguna razón aparente. Un día llamé a mi hermano llorando, me sentía destruido. Le conté cómo estaba y todo lo que pasaba en casa, hasta el episodio vergonzoso sobre orinarme encima. Mi hermano me sentenció algo sin dudarlo, me dijo que alguien me estaba haciendo brujería y que no era difícil entender que se trataba de mi suegra. No lo quería creer, pero no tuve más remedio que confiar en mi hermano. Él me contactó con una señora que se encargaba de efectuar trabajos espirituales. Al visitar su casa, sentí una paz increíble. Su hogar estaba lleno de adornos y con una limpieza fantástica. Era ese tipo de hogar que te dan ganas de visitar por lo bien que te sientes dentro. Ella me pidió tomar asiento, se dio una vuelta alrededor de mí y acomodó unas cosas detrás de mí. Hablé con ella como si fuera una psicóloga y le conté todo lo que había pasado desde que me mudé con mi pareja. Ella se veía interesada en cada una de mis palabras, no me interrumpía en lo más mínimo, solo para pedirme que continuara explicando y diera más detalles. Cuando terminé de hablar, la señora me pidió que me volteara. Observé una vela blanca partida a la mitad. Ella me explicó que esa vela la encendió cuando llegué y que estaba cargada con energías muy negativas. Luego, me empezó a pedir detalles sobre mi suegra. De manera extraña, cada vez que le decía algo de mi suegra, esa mujer me daba más detalles como si la conociera más que yo, hasta logró describirme sus gestos y una muletilla que ella tenía al juntar los labios. La mujer tomó unas velas y las encendió alrededor de mí. Luego encendió 4 veladoras y las paseaba alrededor de mí mientras caminaba en círculos. Después se sentó frente a mí, me pidió mis manos y comenzó a tocar las palmas. Luego, ella retiró un collar de su cuello, tenía una piedra amatista tallada en punta. Ella comenzó a usar el collar como péndulo, movía los labios como si hablara, pero no emitía sonido. Después tomó un papel y me escribió unas instrucciones. Me dijo que tenía que ir a un cementerio que estaba cerca de casa, pero que obligatoriamente debía de ir en la mañana antes del mediodía. Debía de buscar una tumba con las iniciales MA y que su fecha de fallecimiento sea del año 2002. No quería ir, pero la señora me dijo que si quería una solución, tenía que hacerlo. Cuando le pregunté el motivo, me dijo que mi suegra tomó una de mis prendas y la enterró en una tumba con esa descripción, que tenía que escarbar cerca de la superficie y encontraría mi prenda. Al otro día, tomé coraje y asistí al cementerio. Comencé a recorrer dentro buscando la tumba. Recuerdo que era una mañana calurosa, pero en ese momento, siento escalofríos, pues mi cuerpo temblaba sin razón. Cuando menos lo esperé, vi una tumba, Marcelo Álvarez, 1940 a 2002. Me quedé observando la lápida por al menos 3 minutos, no lograba asimilar lo que veía. Solo faltaba encontrar mi prenda. Noté a un costado de la lápida como el suelo se diferenciaba del resto, entendí que allí sería. No me tomó más de 3 minutos de escarbar cuando encontré una prenda de ropa interior que me pertenecía. Verdaderamente, había pasado, mi suegra me robaba algunas prendas y las maldecía. Salté del susto cuando alguien me preguntó qué estaba haciendo. Uno de los empleados del cementerio me notó extraño.
Me preguntó qué estaba haciendo cuando vio la prenda en mi mano, y no me quedó más alternativa que decirle que era mía, que alguien la había puesto allí. El hombre me sonrió y me pidió disculpas, dice que eso es más normal de lo que parece, y que cada tanto tiempo tiene que echar a personas que encuentra enterrando cosas en las tumbas. Cuando llegué a casa, hablé con mi esposa. Y al mostrarle la prenda, le dije que no quería ver más a su madre en nuestra casa, y por lo que sé, mi pareja discutió con su madre. La señora que me asistió nos visitó en nuestra casa para realizar una limpieza. Ella tomó un balde y colocó dentro todas las cosas que nos regaló mi suegra. Luego, vertió agua con vinagre. El agua había quedado turbia, con una especie de capa de aceite extraña. Ella nos explicó que todo lo que nos regaló fue trabajado con brujería, y que tuvimos suerte de visitarla a tiempo. Estuvo viniendo una vez por semana durante un mes, efectuando limpieza. Limpiaba el suelo con agua y miel y recorría las paredes con sahumerios, por lo menos eso es lo que mayormente recuerdo. Todo se fue remitiendo de a poco, mi salud mejoró, mi relación con mi pareja volvió a ser lo que era antes, aunque quedó una secuela. Decidí hacerme análisis médicos por precaución y, aunque no tuviera ningún tipo de malestar, me encontraron cáncer en un testículo. Pasé por un proceso complicado, debí ser operado y pasar por quimioterapia. Estoy más que seguro de que ese cáncer se originó por la brujería. Si hubiera demorado solo un poco, no sé si viviría para contarlo. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas de lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por el apoyo. Relato escrito y adaptado por Dea Martín, Pablo Rojas y Aullido de Lobo.